Listo. ¿Ya se ven grande? No, ¿verdad? No. Ok. Buenos días a todos. Pues el día de hoy, esta semana, estaremos hablando de la depresión en el adulto mayor. Y en esta ocasión, pues nos dividimos como subtemas, porque pues es un tema muy extenso y pues es uno de los grandes síndromes geriátricos y por eso pues la importancia de abordarlo pues un poco de una forma más puntual y pues recalcando algunas cosas, ¿no? Y siendo más prácticos en lo que estamos hablando. Y en esta ocasión, pues quisiera hablarles un poco del consenso que hizo el año pasado la Sociedad Española de Psicogeriatría, ya que pues en realidad pues no tenemos mucha literatura, no se han hecho tantos estudios con respecto a los adultos mayores, ni tenemos tanto de dónde pues agarrar ahora sí que para que tengamos una base científica. Entonces, voy a hablar un poquito de ese consenso, vamos a hablar sobre la definición de la depresión, un poco de la epidemiología, los factores de riesgo, incluyendo los factores pues precipitantes o estresantes que podrían desencadenar pues la aparición de la depresión. También algunos conceptos dentro del espectro depresivo que abarcaremos pues desde el, ahora sí que los criterios diagnósticos para un trastorno depresivo mayor y también pues los diferentes conceptos que están relacionados como la depresión con características mixtas, algunas con melancolía, algunas con ansiedad. También cómo es que realizamos el diagnóstico, incluyendo el tamiz para diagnóstico y un poco de la clinimetría en depresión. El objetivo pues no es tanto abarcar la clinimetría, pero lo voy a dejar en esta presentación para, por si requerimos ver algún concepto, pues podamos utilizarla. Entonces, quería hablar primero sobre el consenso. ¿Hay consenso realmente sobre el tema de la depresión en el adulto mayor? ¿Por qué es necesario un consenso de expertos? Bueno, hay varias justificaciones. Primero, pues, una que siempre mencionamos y es el aumento de la población de personas mayores y la alta prevalencia de la depresión en este grupo de edad. También, en segundo lugar, por su frecuencia, sus implicaciones clínicas y por el importante sufrimiento que la depresión produce, puede ser como un verdadero problema de salud pública. Tercero, pues la literatura especializada en forma de artículos, libros o incluso como guías de práctica clínica, pues están lejos de ser deseables. Si nosotros buscamos, en realidad encontramos poca literatura que se especialice en la depresión en el adulto mayor. Siempre viene el tema de depresión y hay algún apartado donde menciona algunas características o rasgos en el adulto mayor, pero no hay ensayos clínicos, no hay estudios que puedan incluir pues adultos mayores y sobre todo también los muy viejos, o sea, por ejemplo, arriba de 75 años, hay exclusión de ancianos en ensayos clínicos y farmacoterapéuticos. Por eso es que pues esta área de temática pues sigue siendo pues muy controvertida en algunos temas. Y hablando de esto, pues también hay problemas metodológicos en los estudios que se han realizado. Por ejemplo, solo un reducido número de estudios incluye sujetos con edad muy avanzada, es decir, superior a los 85 años. Y esto pues es importante porque actualmente la esperanza de vida se ha incrementado paulatinamente y encontramos personas muy mayores que pues, se encuentran con vida y que pueden tener depresión y esto impacta directamente en su calidad de vida y en la calidad de vida de los cuidadores. También, eh, con respecto al espectro de la gravedad, hay ciertos extremos. Generalmente las escalas dividen una depresión leve y una depresión severa, cuando en realidad en el espectro de gravedad en cuanto a la depresión,
pues hay muchas variables y muchas presentaciones. Y también, por ejemplo, la exclusión de presentaciones atípicas, que en el adulto mayor pues suelen ser más típicas que atípicas. Y bueno, más que nada, la frecuencia de las presentaciones atípicas es más grande que en los adultos jóvenes, y la exclusión de variables como la funcionalidad y comorbilidades, ya que estas variables pues impactan directamente sobre pues la calidad de vida del paciente. Quiero hablarles bien breve sobre el consenso de depresión que hizo la Sociedad Española de Psicogeriatría, que creo que la primera que lanzó fue en el 2011, y en el transcurso del 2019 se empezó a reunir para hacer un consenso sobre los temas relacionados con la depresión en el adulto mayor, y publicaron en el 2020 pues este consenso. Ahora, este consenso utiliza un sistema metodológico que es el método de Delphi, donde aquí en este cuadrito pues se definen pues cuáles son los pasos de forma general que utiliza este método. Es un método para poder hacer un consenso de expertos sobre un tema en específico. Entonces aquí lo que hicieron fue definir el tema, hacer un cuestionario, definir los expertos, informar a los expertos de cuál va a ser su papel, después distribuir el cuestionario, tabular respuestas, analizar e iniciar una siguiente vuelta. Entonces, este método, este tipo de consenso se hace en dos vueltas. Una donde se definen los temas de forma pues más general, y, y se analizan ciertos preguntas que se hacen en el cuestionario, y sobre estos temas, por ejemplo, no sé, empiezan a preguntar sobre las características o rasgos específicos de la depresión en el adulto mayor, y hacen diferentes preguntas, y entonces tiene que haber cierta concordancia entre la opinión de estos expertos, y lo que utilizan es un sistema de Likert para decir que tanto están de acuerdo con lo que están consensando. Se rechazan los que tienen una baja concordancia, son las que son rechazadas, y los que hay una alta concordancia pues son aceptados en este consenso, y los que quedan intermedia pues pasan a una segunda ronda como ítems discordantes, para, porque este tipo de metodología en el consenso es, es un tipo de metodología que puede ser dinámica, es decir, los expertos pueden tener una opinión sobre algún tema y cierta discordancia con sus demás compañeros, pero cuando se desvía un poquito sobre, no sé, sobre el percentil que está más de acuerdo con el tema y está el más en desacuerdo, pues tiene la opción de reconsiderar sus opiniones, leer y decir, no, pues sabes que sí, estoy de acuerdo con lo que dicen mis demás compañeros. Entonces en la segunda vuelta, pues puede cambiar su opinión, ¿no? Y ya de esta forma, pues se hace el consenso, pues así que de forma más apegada a la ciencia, ya que a veces estos temas, pues son difíciles analizarlos en poblaciones grandes. Entonces, pues es por eso de gran valor la opinión de los expertos. Entonces, de esto quería hablarles porque de esto hubieron diferentes áreas temáticas. Por ejemplo, el día de hoy yo voy a hablar sobre los conceptos y el diagnóstico. Entonces, de estos pues hicieron varios ítems, varios temas, pero no solamente de los conceptos y el diagnóstico, sino también sobre el tratamiento, las comorbilidades, ¿sí? Entonces, es importante que pues lo podamos considerar como una buena literatura para ver que de forma pues internacional, o al menos en España, cómo están manejando estos temas. Entonces, de acuerdo a este consenso, hubo un consenso en 59 ítems de los 78. Eh, Hubo 19 donde no hubo consenso, no se alcanzó consenso, y 12 donde hubo desacuerdo, es decir, eh, donde pudieron descartar estos conceptos. Ahora, dentro de la presentación, en algunos temas voy a mencionar qué es lo que se consensó. Muchas cosas ya las conocíamos, pero es bueno saber pues cómo de forma
pues al menos en España, cómo se está manejando y pues les voy a hacer saber en qué punto pues mencionan algo, este consenso de expertos. En cuanto a la depresión, pues primero pues la definición. Es un gran síndrome geriátrico y es un conjunto de síntomas que se caracterizan por la pérdida del interés y la incapacidad de tener satisfacción por las actividades y experiencias de la vida diaria. En el adulto mayor se caracteriza por persistencia, gravedad y deterioro de la funcionalidad. En cuanto a la epidemiología, el trastorno depresivo mayor a nivel mundial ocurre hasta el 5% de los adultos mayores que viven en la comunidad. La prevalencia va a tener diferentes condicionantes. En la comunidad es alrededor del 5%, pero cuando los pacientes pues ya van a la consulta al primer nivel de atención, podemos encontrar una prevalencia entre el 5 y el 10% y hasta el 37% en pacientes hospitalizados. Y alta, mucho más alta, del 30 al 50% en adultos que se encuentran en asilos. También es importante la incidencia del suicidio porque es mayor que en los adultos jóvenes y en pacientes entre 70 y 74 años desde 31.6 por cada 100,000 habitantes. Hay un estudio latinoamericano que sus siglas son SABE, donde habla de una prevalencia mayor en las mujeres, del 16.5 al 30.1% y entre el 11.8 y 19.6% en los hombres. Aunque también hay ciertas características o rasgos diferentes entre la depresión de las mujeres y de los hombres. En el 2010, con datos del INEGI, se sabe que hay un 5.1% de habitantes en México que tienen algún tipo de discapacidad. El 39.4% están relacionados con enfermedad y el 23.1% relacionado con edad avanzada. Esto es importante porque obviamente aumenta la discapacidad con la edad, pero también obviamente si hay adultos mayores enfermos, pues obviamente la discapacidad puede ser mayor. De estos, la discapacidad de tipo mental es hasta del 8.5% y de estos, pues la depresión es la primera causa. Entonces, en el 2008, no, 2005, se decía que probablemente la depresión en el 2020 iba a ser la segunda causa de discapacidad por detrás de las enfermedades isquémicas y con los últimos datos dados por la Organización Mundial de la Salud ya se considera la depresión como la primera causa de discapacidad. Hay diversas asociaciones y comorbilidades que van a estar relacionadas ampliamente con la depresión. Primero, pues la enfermedad cerebrovascular entre un 18 y 61%, siendo mayor los primeros 6 meses, es decir, pues alguien que tiene un EBC, los primeros 6 meses que cursa con las secuelas del EBC es cuando es más prominente la depresión. También presente en 40% de enfermos de enfermedad de Parkinson, del 20-30% en enfermedad de Alzheimer, en las cardiopatías de un 20 a 30%, esto pues también relacionado con la disminución de la funcionalidad, siendo... No se oye. Mona, se fue el audio. Doc, mientras aprovecho para una pregunta. Entonces, ¿el infarto cree usted que sería como la comorbilidad más asociada? Porque yo había leído que era enfermedad cerebrovascular
o no sé si dentro de infarto y de enfermedad cerebrovascular se pueda englobar como enfermedad arterial o algo así. Pues como riesgo cardiovascular más bien, ¿no? Ajá. Para Sí, poder perdón. decir una u otra, pues sí está canijo. Pero la verdad, yo iría más por enfermedad cerebrovascular, pero pues no sé. Las estadísticas dicen lo diferente. Ujú. No sé, ya está por aquí mi doctor Lescano. ¿Quiere responderles algo, doctor? Y ahorita les comento algo. Con un protocolo que se hizo hace tiempo por Rocío, precisamente. Y que ya teníamos. A ver, creo que está mandando mensajes el mono. Sí, como que se fue su internet. Ujú. Sí, se fue. Que esperemos 3 minutos. Ok. Está en el chat de WhatsApp. Sí, ya lo vi. Doc, sobre la pregunta de si Tlali quiere comentar algo. Depende de las series ¿dónde lo leíste tú? Lo estaba revisando, de hecho, como hay una guía de las psiquiatras geriátricos del Colegio Americano que es del 2019. Entonces ahí ponen que la enfermedad cerebrovascular es como la que más se asocia. Y en segundo lugar, pues el deterioro cognitivo mayor. Pero aquí las cifras de Monas son como muy diferentes a las que yo había revisado. Ya. Depende de quién lo haga. Ujú. A menos que sea un metaanálisis muy grande, en fin. Igualmente, lo que estaba diciendo acerca de la definición de la depresión y de los tipos de depresión, en el DSM-5, bueno, viene claro la depresión crónica y la califican como distimia, en fin, ¿no? Y viene ciertas características. También viene lo que es depresión, episodio depresivo mayor, y vienen las características que debe de cumplir, ¿no? Sí. Eso es como tratando de unificar los criterios, pero como estaba comentando él, que llaman a los expertos, que a veces es difícil, la clasificación, en fin. ¿Ustedes han leído algo de los españoles en Europa? O de los criterios a veces que usan allá, no siempre usan los criterios del DSM-5. Por Pues usted nos ejemplo, dijo algún que tipo de usan que el nosotros término llamaríamos de distimia, melancolía, ¿no? Lo toman como melancolía. melancolía. Sí, lo que nosotros llamaríamos distimia, a veces ellos lo tratan como melancolía. Entonces, también depende de otro tipo de visión y de clasificación que tienen ellos y que trabajan. También lo escriben y hacen sus artículos y todo, ¿no? Lo que pasa es que la fuerza que tiene el DSM-5, bueno, pues es más importante. No sé si han leído también algunos artículos en contra de lo que es el DSM-5. Es interesante porque luego hay controversias, no como las de Twitter o como las de Face ahorita, que está mal el presidente, pero sí son parecidas las controversias que tú, que yo, que en fin, que yo tengo más artículos. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué te preocupa tanto, Tlali, las La enfermedades asociación. asociadas y la frecuencia? Porque pues yo creo que serían como buenas preguntas para examen. No sabemos. Ándale, ajá. Te pregunta, sí, eso es lo que nos... Eso. Te Ay, preocupa Dios, más por si te lo fueran a preguntar en un examen, ¿no? sí, la verdad. Sí, porque esa pregunta como que se antoja, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Dices, ¿cuál es la comorbilidad más frecuente asociada a depresión? Según, bueno, en la pregunta tendría que ser según la Escuela Americana o la Asociación Americana de Psiquiatría o
¿no? O hasta los argentinos dicen, no les gustan mucho los gringos. Ujú, Ya ves que en criterios de hipertensión arterial ellos tienen otros, ¿verdad? ujú. Sí. Ujú. Sí. Y sacan sus referencias, sus estudios y todo, ¿no? Ujú. ¿Sabes cómo son los argentinos? Bueno, pues está bien. Y nosotros, pues bueno, pues, mejor lo que nos digan ahí arriba. Bueno, ok. Sí, pues ya ves que hasta hablamos por teléfono y todo, ¿no? Entonces, pues, vale tomar en cuenta los criterios y los estudios que hacen arriba, ¿no? Sí, doc. Por lo pronto, bueno, pero hay un libro muy bonito de los criterios de depresión que escriben los españoles y como dijo Aleida, Ujú. Sí. de melancolía. ¿Tú tienes ese libro, Aleida? No, doctor. Ah, yo lo tengo. A ver si luego pero lo tengo ahora sí, como dicen en físico. Enduro, dicen ahora. Entonces, bueno, ni modo. Portada y todo. Ajá, ya Muy está bien. Jorge por ahí, ¿no? Ya llegó. Ya llegó, pero no proyecta, no sé qué pasa. A Lupilla. Pero Yo mientras, Bueno, ha de estar triste. es la Lupiña, doctor. Porque se quedó sin internet, iba bien. Aquí va bien. Nomás Yo hice mientras les esto de comento algo. Ajá. Les comento sobre el tema que está comentando el doctor precisamente. Una de las observaciones siempre va a ser dónde se hizo y bajo qué criterios. Y la población que hayan ocupado. Por ahí cuando yo era residente también hice una revisión similar y en aquel entonces también mencionaban a las enfermedades cardiovasculares, pero sobre todo lo que era la insuficiencia cardíaca de cualquier etiología. Ya sabemos que la primera causa siempre va a ser hipertensión y cardiopatía isquémica. Y entonces siempre salía en primeros lugares de depresión en adultos mayores. Y en segundo lugar la parte oncológica. Y les mencionaba que Rocío hizo una serie aquí hace años. La verdad es que no preciso bien hace cuántos fue, pero seguro fue alrededor del 2015. No sé si poco antes o poco después, con unos residentes de medicina familiar y salieron los datos similares. Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y el cáncer eran las más frecuentes como las causas de depresión en el adulto mayor, más bien enfermedades presentes en pacientes con depresión. Y luego venía la discusión, bueno, en realidad es la patología o los medicamentos o la discapacidad que condicionaban el entorno y bueno, al final se hacen un buen de observaciones sobre eso, ¿no? Pues de hecho, incluso hasta para la cuestión de demencia ha habido con mucha controversia. Por ahí se me ha ocurrido un protocolo que en algún momento busqué en bibliografía de insuficiencia cardíaca relacionada a demencia, porque le llamaban como demencia cardíaca, pero no estaba como muy concluyente. O sea, sí explicaban o justificaban de que pues depresión y demencia asociada a insuficiencia cardíaca hay una fuerte correlación, pero no hay nada como todavía establecido como una causa real o mayor que explique la demencia o depresión. Pero sí hay varios artículos que hablan acerca de tal cual así es, demencia cardíaca, creo que así la manejan. Pues como factor de riesgo cardiovascular. Nefta, ¿quieres decir algo? Tienes la manita levantada. Neftalí. No, era para cuando Monasterio se quedó sin audio, de que viera mínimo, si no nos escuchaba. Ok, bueno, ya, listo. Ay, Dios. ¿Sabes qué? Lo que estaba diciendo Carlos y Ujú. también Citlali. ¿Sabes qué es interesante? No he leído muchos artículos. Los voy a buscar, fíjate, ahora, a ver si ustedes los encuentran. Por ejemplo, si dices de la prevalencia
aumentada de depresión, el episodio de depresión, ¿será episodio de depresión mayor? ¿Será paciente que ya tenía una distimia y que ahora tiene depresión mayor? Bueno, ante esas preguntas, la siguiente sería, bueno, está bien, yo identifico depresión y también en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo las identifico. Entonces, ¿a quién tratar y por qué tratar? Mejora el pronóstico, mejora la calidad de vida, disminuye la morbilidad, o al revés. Estás dando medicamentos que también tienen efectos secundarios y que pueden incidir sobre la enfermedad concomitante que supuestamente tú estás relacionando con la presencia de alguna forma de depresión. Entonces, Pues habría que individualizar, ¿no? En esa parte, porque luego si hay pacientes ya con una enfermedad vascular cerebral establecida o una insuficiencia cardíaca, no sé, clase funcional 3, 4, y que realmente pues a lo mejor no se van a ver nada beneficiados, o sea, su funcionalidad está condicionada de manera primaria por la cuestión vascular y pues no tanto por la cuestión de la depresión, distimia. Entonces ahí habría que sopesar y pues también la interacción de los fármacos y la polifarmacia que le podamos llegar a causar al paciente. En cambio, si claro, es un a eso paciente me que a lo refiero. mejor es funcional, que tiene una insuficiencia cardíaca clase 1, 2 o un EBC ranking 1, hasta ranking 2, no sé, pues habría que ver ahí la funcionalidad en cuanto a sus actividades básicas, si todavía las realiza, pues se va a ver beneficiado obviamente para la interacción social, porque pues ya una persona que ya tiene alteración en actividades básicas de la vida diaria, pues ya es muy difícil que en la cuestión social, pues nosotros le podamos brindar una, pues una mejoría o un apoyo. Bueno, así es como yo lo podría como interpretar, o mi Sí, opinión. está de acuerdo, bien, bien. Pero más que nada, mira, yo me refería a buscar artículos que hablen del beneficio del tratamiento de la depresión, distimia, melancolía, en fin, en pacientes con determinadas enfermedades, como teníamos la última diapositiva de... Ahí está Jorge, pero no está. O sea, como que está, ¿verdad? Ah, bueno, en la última, ahí está, mira, No puedo poner ¿Qué el video, monas? pues ¿no? Porque el no, video no me sale. Ok. de seguro Quiero entrar nada más y- hiciste 2 diapositivas. No, La lupiña, Entonces, sí, mira, Carlos, la idea es buscar artículos que hablen del beneficio del tratamiento en esos casos. Ajá, o sea, o hacer un artículo, inclusive, hacer un estudio, un protocolo de estudio. ¿Cómo les va a los pacientes que los tratas, que identificas una depresión mayor o identificas distimia, en fin? ¿Tú crees que en realidad puede mejorar la calidad de vida si le das algún antidepresivo o no? Ahora, hay otras circunstancias también un poco más complicadas. Por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca y sobre todo insuficiencia cardíaca mixta, isquémico, que habitualmente recibe beta bloqueador. En un caso de depresión mayor, ¿le quitabas el beta bloqueador para tratar la depresión? no, bueno, o sea, es que es igual el beneficio, la patología primaria, pues la insuficiencia cardíaca. Si nosotros le quitamos el beta bloqueador, pensando a lo mejor por la cuestión de la depresión o algún otro efecto adverso, pues no sé, no hay mayor beneficio. Ahora sí hay que siempre pensar qué es lo que tiene más beneficio
para la funcionalidad y salud en general del paciente. Entonces, yo en lo personal no quitaría el beta bloqueador, es piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca en ese paciente. Ya, o por ejemplo, pudieras hacer algunos ajustes, ¿no? Hay varios pacientes que he visto en esos episodios muy deprimidos, con insuficiencia cardíaca, y les están dando propanolol, que porque además tienen temblor esencial o que porque tienen hipertiroidismo, en fin, por la fibrilación auricular que a veces se asocia, sin que necesariamente sea hipertiroidismo. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que puede pasar. Entonces, sugerir, bueno, en lugar de propanolol, ¿por qué no usamos metoprolol, por ejemplo? O algún otro selectivo, carvedilol o alguna de estas, ¿no? Ese tipo de ajustes los pudieras hacer. Y consultar, entonces, ahí sí tendrías que dialogar con los otros médicos si es que lo están tratando también. O si es que te toca a pacientes que tienen varios médicos tratantes, como suele pasar en la medicina privada. Entonces, dices, bueno, ¿qué tal si le damos una dosis muy bajita de sertralina, que tiene menos interacciones farmacológicas, en fin, no es de citalopram, y probamos, ¿no? Muchos de esos pacientes tienen también problemas de insomnio, o sea, alteración del sueño, y algunos otros problemas que quizá puedas mejorar un poco su calidad de vida, pues, o inclusive su función, si es que lo tratas. Como dices tú, bueno, habría que ver cada paciente en especial. Pero sería interesante que busquen artículos del beneficio del tratamiento de formas de depresión en diferentes comorbilidades. ¿Vale? Sí. Eso estaría más interesante, ¿no, Citlali? Sí, sí, Doc. Ok. Ahí va Jorge ya. Ya No, lo de logré hecho es la pasar, mía. pero De hecho ah, es la bueno, mía para que de este artículo, Doc, que la otra vez estaba revisando acerca de la demencia en paciente con falla cardíaca. Y de hecho, justamente ahorita que estamos platicando de esta parte acerca del manejo, y las conclusiones a las que llegan, ¿no? Que realmente en ninguna guía como que les ha importado cuál sería el mejor tratamiento para depresión o para ansiedad. Y que falta evidencia para nosotros poder estar dando pues algún tratamiento en específico. Entonces, está muy corto, está breve, está pues con las evidencias que están disponibles, pero aquí la que mencionan, que es la guía del 2016 para falla cardíaca, pues sí dice que no contempla la depresión dentro de la falla cardíaca, pero sugieren de que sí tienen peores eventos o peores desenlaces si no se trata la depresión, ¿no? Y una disminución de la calidad de vida, más hospitalizaciones, pero no vienen una recomendación clara de qué usar o qué estrategias farmacológicas serían los mejores. Aquí nos ponen que pues la mayoría de los antidepresivos son seguros en la falla cardíaca, menos los IMAO y los tricíclicos. Pues, pero generalmente pues los que más utilizamos o los que más se han realizado con estos dos estudios, que es el SAT-HART y el MUD de HF o de falla cardíaca, pues los que han utilizado efectivamente son los selectivos de recaptura de la serotonina. Entonces, pues está bueno este artículo. Bueno, está muy, muy corto, pues son 3 páginas. Y entonces aquí viene incluso también como la interacción de los inhibidores de la IECA. Está bueno, está bueno.
para los que se quedan, ¿no sería un protocolo interesante a realizar? Pues sí, la verdad, sería interesante. El problema, pues muchas veces luego en el hospital ahí es el seguimiento que se les pueda realizar, más ahorita. Ahorita es un poquillo complejo ¿cómo se llama? Sí, En el pero por hospital, pero ejemplo, sí, que empieces dentro de 4 o 5 meses, bueno, ojalá que empieces dentro de 4 o 5 meses. sí, pues es que de hecho había pensado en esta parte de declive funcional en paciente con insuficiencia cardíaca de acuerdo a estadios, porque sí hay bibliografía que te lo maneja como tal, que la falla cardíaca puede ser una etiología de demencia. Y bueno, ahorita ya que usted dijo esto de la depresión, hace ya un ratillo había leído esa parte de depresión y sí, sería un buen protocolo hacer un cribado de los pacientes con insuficiencia cardíaca en diferentes estadios de clase funcional, o incluso pues ya los que sabemos que son de FEBI conservada, bueno, de fracción de eyección conservada y los que tienen reducida, y la correlación con depresión, ¿no? Y darles un seguimiento a aquellos que sí reciben un tratamiento con sertralina, por ejemplo, o citalopram, cualquiera de los dos, y ver cuál es a lo mejor lo que se puede medir ahí, o la forma en la que se puede medir es con pues calidad de vida, ¿no? Calidad de vida, hospitalizaciones, los que mencionaban en el artículo que ahorita les presenté. Sí, sí se puede hacer. Es un estudio de casos controles, sería muy interesante. O sea, el tratamiento habitual o sin tratamiento, y el tratamiento con sertralina. Sí, Tendrías que porque es ponerlo como difícil. tratamiento habitual, porque eso de dejar sin tratamiento cuando tienes el diagnóstico de alguna enfermedad particular, bueno, pero que le des el tratamiento habitual más el otro tratamiento con alguna, como dices tú, sertralina, citalopram, y asociando a mejoría de la función o en la calidad de vida o en el humor, simplemente, o sea, que les hagas después un escrutinio y decía, bueno, según esta escala que estoy haciendo para medir el humor, ha mejorado, ¿no? Y no solo en Sí, pacientes con insuficiencia cardíaca, lo puedes hacer en otro tipo de pacientes, como dice Ciclal, enfermedad vascular cerebral, lo puedes hacer inclusive en los pacientes que tienen lesión renal crónica, pero entre 20 y 30, una cosa de así, ¿no? Y algunas otras. sí, sería. En demencia sí hay más, ¿eh? En demencia sí puedes encontrar un Sí. poco más de bibliografía acerca Bueno, del tratamiento de la depresión. y es que el paciente con demencia es paciente que pues nos llega, o está referido. Es difícil, al menos de que sea pues mayor de 80 años, o que sea tratado por el doctor Arias, que todo batea. Generalmente los cardios, las insuficiencias cardíacas, pues no nos las mandan. O sea, no hacen una complementación en mayor diagnóstica y dicen, pues tiene insuficiencia cardíaca, y pues achacan que la disminución de la calidad de vida o el estado de ánimo o la astenia, la dinamia, pues son secundarias a la insuficiencia, y no hacen un cribado como tal de depresión. No, pero Entonces en ahí, ese ahí a lo mejor caso, sí sería. pudieras ponerte de acuerdo con el cardiólogo que te caiga bien. Exacto, sí, Eh, ya sí, está, Jorge, esa otra podría ser la vez. Vamos a estrategia. ver. Perfecto. A ver ¿Ya qué estás, Lupiña Jorge? saca ahora. ¿No, verdad? ¿O sí? ¿Me escuchan? ¿Ya está bien por allá? ¿Quién? Ah, ya, déjame callarme. Sí se Sí ve. te oyes. Fue un show, pero bueno, a ver, digo, al menos avanzamos tanto. Nos quedamos en factores de riesgo, ¿verdad? No sé si eso se alcanzó a escuchar. Después de definición.
Después de definición, entonces no vimos epidemiología. No, ¿de dónde ibas, mi monos? Porque ya es bien tarde. Bueno. Bueno, factores de riesgo, estábamos hablando sobre el sexo femenino, el aislamiento social de los más importantes, la viudez, el divorcio o estado de separación marital, enfermedades médicas asociadas, que ya las comenté, enfermedad médica incapacitante. Silencien, por favor, silencien. Andrea, tu micrófono. Ya. Bueno, la enfermedad médica incapacitante reciente, la polifarmacia, el nivel socioeconómico bajo, pacientes con dolor crónico, pacientes con trastorno del sueño, abatimiento funcional, duelo económico o familiar, deterioro cognitivo, institucionalización o dependencia de alcohol, benzodiazepinas u otro fármaco. También se han encontrado cambios en la materia cerebral y se han encontrado estresores psicosociales. Se han hecho diversos estresores psicosociales o factores que incluso pueden ser protectores a nivel social o interpersonal que pueden disminuir el riesgo de padecer depresión. En este estudio que se presentó en el 2014, que nos habla del rol del estrés y de los eventos en la instauración de la depresión, pues nos divide diversos por temáticas, es decir, los estresores psicológicos que están relacionados con los eventos de la vida. Es decir, por ejemplo, la adversidad en la vida de forma acumulativa que hacen a una persona más vulnerable a la depresión. Eso es, por ejemplo, pues todavía tiene adversidades, no sé, que cuando era niño se quedó huérfano, tuvo que cuidar a sus hermanos, verles, no pudo estudiar, no sé. Y muchos factores a nivel de eventos de la vida que pueden tener distrés psicológico. También eventos negativos, es decir, que he tenido en la familia personas también con depresión. Hay eventos también positivos, cambios en el estrés y en vida que sean positivos, el estrés diario, eventos traumáticos como traumas de la infancia, también experiencias de la vida en infancia, estrés crónicos, función cognitiva, soledad. Y después podemos ver el estado marital, los tratamientos que ha vivido, también análisis genético y condicionantes socioeconómicos, así como otros factores. En cuanto al consenso, se están manejando también otros factores de riesgo como la fragilidad, donde encontraron una interacción recíproca en la transición de la de independencia. Cuando el paciente adulto mayor pues está productiva, autónomo y pasa a la fase de la dependencia ya en la vida, la fragilidad tiene una interacción importante, así como la demencia. Y la demencia esa va a tener relevancia porque también hay un aumento de la prevalencia en cuanto a la demencia y actualmente se puede diagnosticar incluso en fases pues, más iniciales, lo que hace al paciente pues consciente de su situación. Monas, oye, como que se entrecorta demasiado tu audio. Bueno, no soy el único, pero se corta demasiado. No sé. Lupiña. No sé, ya le moví todo. Quieren que el plano está súper mal. Y le no sé. Vamos a mandarle todos nuestra dirección para que nos mande el desayuno a cada quien, por favor. Okay. Amadeus sí manda por Rappi, ¿eh? No, ni siquiera se escucha eso. Gatiti. No, ni siquiera tus protestas se escuchan. Escuchas como artista de reggaetón, Mona. No sé qué hago, ya le no quiere jalar. No sé.
¿De plano no se escucha nada bien? Dígale a Lupita que cuenta que porque ella tuvo que ver también. Sí, claro. No, Mona, se escucha bien 2, 3 palabras y otras 2, 3 entrecortadas. Sí, es complejo estarte adivinando qué dijiste. Si quieres, pues vamos a revisar tu conexión. No sé si puedes verlo con algún compañero que te dé asilo para la clase y la revisamos luego. ¿Sale? Ok, Yo creo que sí. bueno. Ok, dejen.